Gracias por la presencia en este acto inaugural de la muestra Góngora, una estrella inextinguible, con la presencia del señor consejero cultural de la Embajada de España, don Juan Duarte, la señora vicecónsul de España en Mar del Plata, la doctora Claudia Álvarez Argüelles, como autoridades extranjeras, digamos, o del otro país. Nuestra secretaria de investigación, la doctora Marta Arana. En representación del rectorado recibimos a la secretaria académica de la universidad, la licenciada Paola Mischini, y a nuestra especialista en Góngora, la doctora Melchora Romanos, directora del Instituto de Filología Hispánica, doctor Amado Alonso, de la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto surgió por un llamado de la Oficina Cultural de la Embajada, con un ofrecimiento, una oferta. Tenemos esta muestra itinerando en la Argentina, ¿quieren recibirla? Sí, fue la respuesta. Así que afortunadamente, en términos de un mes más o menos, no ha durado mucho más el proceso, podemos tenerla aquí. Tomamos la posta los que trabajamos literatura del siglo de oro, un poco por una cuestión afectiva y una cuestión de área de trabajo, pero todo el mundo ha acercado su apoyo y su incondicional beneplácito para que esto saliera bien. El armado de la muestra hay que agradecérselo a una persona que pertenece al grupo, que es Ángel Portos, que está entre los presentes, que ha sido quien ha publicado los paneles, y al servicio de televisión de la universidad y de prensa, que han armado el audiovisual y todos los elementos tecnológicos para que pueda verse por completo la muestra. La muestra está organizada en 5 áreas, eso sí creo que es necesario decirlo: una introductoria, comienza cerca de la puerta de entrada, y otras cuyos títulos son casi tan sugestivos como la obra del poeta. El área 1, en orbe de oro, luminosa estrella, vida y contextos. El área 2, aquel que tiene de escribir la llave, el triunfo de Góngora en el siglo XVII. El área 3, motivos cotidianos, poemas estelares, mitos inagotables. Y el área 4, la galaxia de Góngora en el siglo XX. Jorge Luis Borges, y creo que debemos traerlos en el recuerdo en este momento, recrea la voz del poeta cordobés en uno de sus poemas, Góngora, que prácticamente resume el recorrido de esta muestra, y de ese poema leeré apenas un fragmento. Cercado estoy por la mitología, nada puedo, Virgilio me ha hechizado, Virgilio y el latín. Hice que cada estrofa fuera un arduo laberinto de entretejidas voces, un recinto vedado al pulgo que es apenas nada. Veo en el tiempo que huye una saeta rígida y un cristal en la corriente y perlas en la lágrima doliente. Tal es mi extraño oficio de poeta. ¿Qué me importan las vejas o el renombre? Troqué en oro el cabello que está vivo. ¿Quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre? ¿Quién fue don Luis de Góngora y Argote? Nació en Córdoba en 1561 y murió en 1627. Fue racionero de la catedral y parte de su vida discurrió por los caminos que marcaba la iglesia con sus obligaciones, comisiones que lo llevaban a viajar por diversos lugares de la península, desde las órdenes menores hasta recibir el orden sagrado. Sin embargo, en forma paralela, su inmensa creatividad se convertía en versos de tradición hispánica
como los romances y letrillas, en sonetos de tradición petrarquesca y en poemas donde se reescribía la tradición clásica. La crítica se ha detenido sobre todo en lo que considera las obras mayores, la fábula de Polifemo y Galatea, la fábula de Píramo y Tisbe, que parodia los mitos clásicos, y las soledades. ¿Qué nos importa de las soledades? Justamente que ese poema manuscrito, que circuló de la misma manera que el resto de la obra, de mano en mano y de oído en oído, se escribió en 1613. Entonces, esta muestra es el recuerdo de los 400 años de la escritura. Góngora fue el creador de un estilo culto, refinado, complejo, destinado a un círculo áulico compuesto por ingenios de la corte y otros poetas que compartían su vasta erudición. Su poesía ofrece una primera dificultad, que es la construcción de los períodos sintácticos a semejanza del latín y la utilización de fórmulas constructivas características. La segunda, el ornato profuso, con abundantes imágenes, metáforas que encierran como cajas chinas, otras cajas chinas, que son las metáforas. Y la última, la profusión de alusiones a mitos poco difundidos. Esa poesía oscura que invita a descubrir el misterio poético recibió el nombre de cultismo, culteranismo, y luego, cuando llegaron los epígonos de Góngora, gongorismo. La obra de este gran poeta, publicada después de su muerte, fue reunida en el célebre manuscrito Chacón, que tenemos digitalizado, revisado por el autor, al mismo tiempo que sus amigos legitimaban con comentarios elogiosos las obras mayores y se generaba una polémica con los detractores, polémica de la que es especialista la doctora Romanos. Durante mucho tiempo permaneció en el olvido, casi en el olvido, salvo por Sor Juana Inés de la Cruz y los poetas simbolistas, rotulado como poeta oscuro, difícil, imposible de comprender, pero con motivo del centenario de su muerte, los poetas de la generación del 27 redescubrieron la luminosidad de su voz poética. Federico García Lorca, en una interesante conferencia ofrecida en la Residencia Universitaria de Madrid, desmitifica algunas de las características de la poesía gongorina en lo relativo al lenguaje, porque dice: quitado el hipérbaton, la comprensión se allana, y los cultismos se incorporaron al español. Y observa con la intuición propia del oficio de poeta que lo más oscuro sigue siendo la imagen poética y la metáfora. Dámaso Alonso editó, comentó y ofreció versiones en prosa y a veces muy poéticas de los poemas mayores, y Luis Cernuda, Rafael Alberti, solo por citar algunos de los integrantes de la generación del 27, eligieron para escribir algunas de sus obras, con las formas poéticas exploradas y renovadas por Góngora. No quiero extenderme más y deseo invitar a todos que, una vez concluida la presentación, disfruten de todo el material que tenemos expuesto. Muchas gracias. Fundamentalmente la invitación y la iniciativa, una actividad tan importante como es esta, la de hacer memoria, construir memoria de poetas, de aquellos que son nuestros antecesores y que han construido y contribuido a que nuestro lenguaje, nuestra literatura hoy esté presente, y que abrevaron, como muy bien decía acá la profesora, a otra serie de poetas que son por ahí más próximos a nuestras generaciones, pero que sirvieron, como bien dice la muestra, como guía, como luminosidad para orientar producciones futuras. Y tal vez esta muestra, ¿no?, con esa esperanza, uno también siempre creo que realiza estas acciones desde la universidad. Góngora siga también iluminando y generando nuevas generaciones de poetas que encuentren en él una fuente de inspiración y su acervo para seguir produciendo. Y en eso creo que, bueno, es importante como universidad
recibir esta muestra, formar parte con otras universidades y con otros organismos de estos movimientos que se van generando en función de un autor y de la obra, que también redunda al interior de las universidades en múltiples relaciones y en distintas producciones que podemos ir desarrollando, y esperemos que así sea con el Departamento de Letras Hispánicas, con la Facultad de Humanidades y con todas las relaciones que se puedan ir generando en torno a esta muestra y a la unión que ella genera. Represento a la decana y a toda la gestión de la Facultad de Humanidades, y es decirle gracias, porque estos lugares así son como remansos, ¿no? Yo sé que el trabajo, uno viene acá de visita y ser anfitrión es difícil y es duro, y ustedes trabajan mucho, pero la verdad que con esta luz que hay y trae mucha paz al alma ver que este grupo de investigación que dirige Marta Villarino, que está Fiadino, que la gente de letras siempre apoya, que tenemos gente de la comunidad que nos apoya, autoridades de afuera. Y reconocer en Melchora, ¿no? Melchora Romano nos ha dado tantas manos, pobre, ella es una más de nosotros. Siempre, Melchora, por favor, necesitamos. Y acá está Melchora apoyándonos. Y creo que eso es lo que a veces nos confundimos cuando estamos en la facultad y en el fragor del día a día, ¿no? Y cuando la decana me encargó que yo tenía que abrir esta muestra, decía, pero yo no leía Góngora, ¿qué voy a decir a tu casa? Pero no, y ¿saben qué? Recordé un maestro que me acompañó una parte de mi vida, que fue un psicoanalista en Buenos Aires, Enrique Millán, que él decía, y debates así intensísimos con María Coira, que la conocen de la decana fatal, de que la lengua que debíamos estudiar los psicoanalistas, era el español basado en Góngora. Entonces yo me venía con Góngora leyendo en el viaje. Llegaba acá y me agarraban las letras y me destruían. Así que bueno, ahora yo le doy la felicidad de la muestra de Góngora también. Muchísimas gracias por estar, gracias por compartir y por hacer estas actividades que dan valor también a estos lugares nuevos de la universidad. Gracias. Por miña vida, que no diga Mi presencia en este acto inaugural de la exposición itinerante sobre Góngora obedece ante todo a la amistad que me une a la profesora Marta Villarino, quien, conocedora de mi trayectoria de estudios sobre don Luis de Góngora, auténtica pasión que me ha acompañado a lo largo de mi larga carrera académica, me convocó para dar testimonio directo de la exposición original que se realizó en la Biblioteca Nacional de España del 30 de mayo al 19 de agosto del año 2012 en Madrid, y que posteriormente fue trasladada a Córdoba, la ciudad natal del poeta, del 12 de septiembre al 11 de noviembre del año pasado. De este modo se cerraban con un broche de oro los homenajes que a lo largo del año 2011 se habían desarrollado para conmemorar los 450 años del nacimiento de Góngora. Hay que agradecer la iniciativa de la Sociedad Estatal de Acción Cultural de España de adaptar en formato gráfico para su itinerancia lo que se había exhibido anteriormente en forma corpórea, ideando así un proyecto expositivo que nos permite evocar los textos del autor precisamente en esta oportunidad en que se celebran los 400 años de la difusión, como ha dicho Marta, de su obra más controvertida, Las Soledades.
Esta muestra que hoy podemos recorrer en Mar del Plata y que antes ha recalado en otro puerto de nuestro país, la ciudad de Rosario, fue presentada durante el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en el pasado mes de julio en una sugerente instalación que potenciaba el espacio contemporáneo para iniciar después sus itinerarios americanos. Pero volvamos a la exposición iniciática a cuya inauguración tuve el inmenso placer de asistir, pues Joaquín Roses, en tanto comisario, según se llama en España, o curador de este proyecto, como le decimos nosotros, porque lo de comisario nos suena un poco raro, me había pedido para el monumental catálogo un ensayo. El ensayo era Góngora atacado, defendido y comentado, manuscritos e impresos de la polémica gongorina y comentarios a su obra. Esto motivó que, por ser colaboradora, la institución que organizaba la muestra me enviara una invitación para asistir, y al recibirla sentí algo así como el canto de la sirena surgido de la dulce boca que a gustar convida. Porque estaba segura de que todos los documentos a los que yo aludía, muchos de los que durante años consulté en la Biblioteca Nacional para mis investigaciones, se iban a exhibir en esta muestra integrados a un inmenso caudal de materiales que, conociendo la capacidad intelectual y la profunda comprensión y conocimiento del mundo gongorino que posee Joaquín Roses, era para mí una inevitable tentación que no podía dejar pasar, porque estaba segura de que no iba a perder el paraíso, sino que iba a encontrarlo. Y allí me fui, sin ningún tipo de ayuda económica, pues por primera vez en mis incesantes recorridos, en pos de congresos y conferencias plenarias, iba a asistir a un acto por el puro placer de ver algo único que no era otra cosa que la puesta en escena de aquello en que había estado y estoy involucrada intelectual y afectivamente. Algunos de mis amigos y colegas gongoristas, todos europeos con los que me encontré en esa ocasión, no dejaban de sorprenderse por lo que consideraban mi inusitada decisión. Viajar tantos kilómetros y horas, ¡qué aventura! Y yo les dije, ¡qué aventura! La verdad es que la exposición superó todas mis expectativas. La reconstrucción de los contextos literarios, históricos y sociales que determinaron su trayectoria vital cobraban presencia en ediciones únicas de Virgilio, Ovidio, Ariosto, Tasso, Juan de Mena, Garcilaso, Alonso de Ercilla, todo lo que ustedes quieran. Y tantos otros doctos libros juntos que, parafraseando a Quevedo, le permitieron vivir a Góngora en conversación con los difuntos y escuchar con sus ojos a los muertos. Pero también podían verse magníficos cuadros, retratos como, por ejemplo, el original del que Velázquez de 23 años le hizo a Góngora, paisajes de las ciudades que más frecuentó el poeta y otros magníficos que ilustraban los tópicos pastoriles, cinegéticos y musicales que nutren su poesía, así como la impronta mitológica de sus grandes poemas. También resultaba muy atractivo el apartado de la galaxia de Góngora en el siglo XX, que la presidía esa estatua del conde duque de Olivares con los guantes de boxeo, que era genial, porque así uno entraba y lo primero que veía era la estatua del conde duque. Estaba genial, qué genial la estatua. Y en el que revela su radical impronta, digamos, en el siglo XX, en el que revela su impronta como en la creatividad contemporánea. Pero especialmente mi insuperable delectación fue poder ver la joya mayor entre los manuscritos y los impresos que contienen su obra, el famoso manuscrito Chacón, Estela y alhaja del príncipe de los poetas, como dice allí, del que si bien posee una edición facsimilar, nada puede ser igual a ver el original. El video, o vídeo para los españoles, que muestra su digitalización y que aquí se puede ver en DVD a la española, es también una lograda muestra de los muchos esfuerzos de la organización de esa exposición que duraron más de 1 año y medio de trabajos y que desde hoy puede intuirse en la magnífica reproducción de los materiales que nos rodean. Al inaugurarla el 30 de mayo del 2012, Joaquín Roses decía: Luis de Góngora es, hoy por hoy, el más actual de nuestros poetas clásicos. Su densidad, su excelencia, su modernidad y su proyección en las poéticas contemporáneas lo convierten en un adelantado a su tiempo, en un modelo para todo creador consciente de que lo que nos define como humanos está radicalmente vinculado al lenguaje y a la belleza.
Esta celebración de la belleza que nos convoca en este día en la ciudad de Mar del Plata, abierta al inmenso océano y en homenaje a las soledades, constituye un paso más de los emprendidos por el peregrino errante. Cuando era del año la estación florida y que náufrago y desdeñado sobre ausente lagrimosas de amor dulces querellas da al mar. Ese mar que al comienzo de las soledades le devuelve la vida al náufrago como en un renacimiento mítico, y al que finalmente, en un soliloquio, el amante desengañado en métrico llanto le ofrecerá su vida en quejas que voces de sangre y sangre son del alma. Las voces y los pasos del peregrino, nos dice Joaquín Rose, equivaldrían a la música rítmica y los versos del poeta. El mar, con sus fluctuantes oídos, no es sordo al oído atento del docto lector que sabe escuchar el mensaje de la estrella indistinguible. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer profundamente el apoyo de la Rectoría, del señor Rector, traslado mi agradecimiento, de la Facultad de Humanidades a través de la Secretaría de Investigación y por supuesto, la labor imprescindible, ¿no?, tanto de Marta Villarinos como de la doctora Melchora Romanos para que sea realidad esta exposición. Yo llevo muy poquito tiempo en Argentina, llevo apenas 3 meses y en esos 3 meses me ha dado tiempo a venir a Mar del Plata ya, ¿no? A mí me gustaría resaltar esta estrecha colaboración que tiene la Embajada a través de la Oficina Cultural con esta Universidad Nacional de Mar del Plata, que pretendo que siga así, incluso que se intensifique en los próximos años que yo esté destinado aquí en este bellísimo país. Y ya me hubiera gustado a mí, Melchora, poder haber visto la exposición de la Biblioteca Nacional en Madrid y que hubiera sido posible traerla aquí, ¿no? Las restricciones presupuestarias y el valor de muchas de las obras que formaban parte de esa exposición hacen imposible, ¿no?, poder apreciarla hoy. Pero yo creo que, como decía Melchora, esta reproducción es un poquito una especie de aperitivo, nos da un gusto de lo que fue esa importantísima exposición. Yo creo que las dos expertas, tanto Marta como Melchora, lo habéis dicho todo en torno a la figura de este ilustre cordobés, quizá a veces incomprendido por su complejidad, porque los españoles que hemos estudiado Góngora desde el colegio, cuando nos tocaba realmente analizar en profundidad su obra, era como, no, por favor, no. Era muy difícil por esa riqueza, ¿no?, que habéis mencionado aquí, ese cúmulo de metáforas, ese beber en los mitos, ¿no?, en la riqueza grecolatina que es la nuestra en España, que de cierta manera también a través del Atlántico es la de América Latina en gran parte. Yo creo que esa complejidad, esa dificultad de Góngora lo hace tan actual, como mencionaba Melchora, y sigue estando muy vigente, ¿no? Hay toda una galaxia de artistas que beben, que se inspiran del mundo de Góngora y que llega hasta nuestros días. Creo no exagerar si decimos o si digo que Góngora aporta al verso, a la poesía, algo muy parecido a lo que aportan Shakespeare al teatro o Cervantes a la novela, ¿no? Son faros, ¿no? Son realmente referencias. Se han mencionado 3 de sus principales obras, se ha dicho que estamos en plena conmemoración de los 400 años de las soledades, que ha sido uno de los hilos conductores de la programación, además de la Embajada de España este año y que lo seguirá siendo el año que viene. Y esa riqueza, además, del siglo de oro, de nuestra cultura, que además coincide con el inicio del ocaso de nuestro imperio. Es muy interesante que veáis los paneles dedicados al contexto histórico en el que desarrolla su actividad Luis de Góngora, pues nos hace que también celebremos otro importante aniversario este año, que son los 400 años de la publicación de las novelas ejemplares, ¿no?, de Don Miguel de Cervantes. Es impresionante pensar que esos genios estaban produciendo en el mismo momento, ¿no? Es realmente increíble. Y dicho lo cual, pues nada, yo les invito a que se empapen bien del espíritu de Góngora. Estoy encantado además de que esta exposición pueda decorar, adornar de alguna manera este work in progress de esta maravillosa biblioteca y espero que esta sea, como decía al principio, una de las muchísimas actividades que podamos desarrollar en los próximos años. Muchísimas gracias.